Mi amiga y yo estábamos durmiendo en su casa una noche. Vimos destellos por una ventana. Pensamos en un principio que eran relámpagos, pero no escuchamos nada. Así que seguimos viendo por la ventana y de repente aparecieron 3 orbes. En ese momento no sabíamos que así se llamaban. Simplemente vimos 3 esferas luminosas brillando y flotando frente a la ventana. No sabíamos qué eran, de repente desaparecían y volvían. 30 minutos después, todavía estábamos viendo la ventana por si volvían a aparecer. De repente, detrás de los árboles, había otra vez esas 3 orbes volando. Nos preguntamos de qué se trata eso. Evidentemente no puede ser un avión, tampoco un dron, ya que no se escuchaba ningún tipo de sonido. Entonces mi amiga lo pensó por un rato y dijo, bueno, tal vez eso sea un objeto volador no identificado. Después supimos que a eso le llamaban orbes, ese tipo de objetos. Al principio no quise pensar mucho al respecto, no había una explicación. Eso sí, estábamos algo asustadas, dicen en este relato. Al día siguiente, les dijimos a todos, pero nadie nos creyó. 3 días después de eso, tuvimos una reunión con otras amigas, las cuales se iban a quedar también a dormir en casa. Estas amigas al principio no nos creyeron sobre lo que habíamos visto, y se convirtió en la broma de la noche. Todo el mundo hablaba del tema, pero nadie lo creía. Repentinamente escuchamos a la mamá de mi amiga levantarse y corrimos a nuestras camas porque pensábamos que venía a regañarnos, ya que era bastante tarde. Le estaba gritando a su perro, que seguía ladrando, y luego gritó: «¡Lárgate de mi jardín!», así nada más. No sabíamos a quién le estaba gritando. Luego escuchamos cómo bajó las escaleras y después de eso gritó: «¡Cierra, cierra, Jenny, despierten!». Nos empezó a hablar a todas las que estábamos ahí. Nos levantamos y bajamos corriendo. La mamá de mi amiga Sierra, visiblemente nerviosa, nos preguntó qué vimos la otra noche y le dijimos. Ella dijo que acababa de ver eso otra vez en el patio trasero. Uno de esos orbes estaba encima del columpio, el otro estaba junto a la ventana de la mamá de Sierra. Cuando ella gritó fuera de mi patio, lentamente regresaron al bosque y desaparecieron. Dijo que estaban flasheando. Todas corrimos al cuarto de Sierra y nos refugiamos y nos dormimos en el piso. Cuando la mamá de mi amiga vio lo que vimos, todos le creyeron, aunque a veces bromean al respecto. Realmente molesta cómo algunas veces las personas no solemos creerle a otras personas que viven o ven una experiencia diferente. Vamos al siguiente relato, pero les quiero dar la bienvenida a toda la comunidad que se ha estado preguntando que cuándo subíamos el siguiente video con relatos. Aquí estamos, no crean que nos olvidamos de ustedes, aquí estamos en Podcast 78. Si ya vieron todos los videos de atrás, pues bueno, ahí sí que una disculpa. Si no los han visto, pues no hay pretexto. Hay un montón de videos y un montón de relatos buenísimos, muy interesantes, que ojalá pues ya los hayan escuchado. Y si no, pónganse a escucharlos. Aquí estaremos recopilando más relatos, más experiencias de otra gente que ha vivido cosas extraordinarias. Así que, bueno, pues aquí de repente nos damos unas pausas porque hay que recopilar información, algunas veces hay que resumirlo. Bueno, no les voy a aburrir con eso. Vamos al siguiente relato. Fue hace unos 12 o 13 años. Por un tiempo incluso llegué a olvidarlo, dice esta persona, pero recientemente volvió a mi memoria y despertó mi interés por lo sobrenatural. Tiendo a ser bastante racional, así que algo tiene que ser realmente extraño para llamar mi atención. Era joven, pero no creo que eso haga menos válido. Probablemente tenía unos 10 años. Así que sabía que era real y que no lo era. Además, hubo 2 testigos en esta historia, y eso demuestra que algo estaba pasando. Al día de hoy me da escalofríos. Así que esto es lo que pasó. Vivíamos en Tennessee en ese momento. Vivíamos en una ciudad pequeña, agradable y familiar. No es el tipo de lugar para que suceda algo demasiado extraño, creo yo. Íbamos por las calles principales hacia la tienda, o algo así, íbamos de compras. Había estado ahí 1,000,000 de veces, conocía perfectamente el lugar. Así que no estaba realmente interesado a mirar por la ventana. Estaba ocupándome de mis propios asuntos hasta que escuché a mi hermana gritar. Mi papá y yo saltamos de nuestro asiento. Pensé que estaba herida.
pero ella no estaba herida, solo estaba sorprendida. «Ese carro no tiene a nadie adentro», gritó. Miré hacia donde apuntaba mi hermana y efectivamente vi un automóvil que iba conduciéndose solo. Pasó muy rápido, pero por lo que pude ver no había gente ahí. Pero a pesar de la falta de conductor, parecía que estaba muy controlado. No tenía la intención de lastimar a nadie y parecía que simplemente al que lo manejaba perfectamente. Era como si estuviera controlando por alguien. No era un carro moderno ni futurista, era un carro viejo. ¿Cómo? Estamos hablando de que en aquellos años no había carros semiautomáticos como los de ahora o totalmente automáticos. Al auto lo vimos alejarse por la carretera hasta donde alcanzaba mi vista. Simplemente tomó la velocidad normal y se abrió camino por la carretera. En ese punto estuvimos a punto de volver a emparejarnos con el auto. De hecho, mi papá aceleró un poco para tener una mejor vista del interior del mismo. La ventana del conductor de ese auto estaba directamente a la derecha de la ventana de mi hermana. Estaba a la altura de los ojos porque era un auto bajo y el nuestro era un poco más alto. Entonces, si hubiera una persona ahí, era imposible que no lo vieras. Todavía recuerdo cómo era. Era un carro algo viejo, como de los 70s, y claramente se estaba manejando solo. Lo más extraño es que cuando el carro se alejó en la carretera frente a nosotros, de repente de la nada tomó un camino desolado, y siguió avanzando así, solo. Cuando les hemos contado esta situación a la gente del pueblo, nos aseguran que ya van varias personas que han visto a ese automóvil manejándose solo, que siempre lo ven alejándose por ese camino desolado en el que al final existe solamente una entrada a una granja de una persona que hace muchos años falleció. Pero hasta el momento nadie sabe de qué se trata. También vamos a la siguiente historia. Nada más les pido que se queden hasta el final porque voy a hacer comentarios de todos los relatos. Voy a hacer algunos comentarios que pues, ojalá les pueda interesar. También les voy a comentar algunos puntos que quisiera tomar en cuenta para la gente que me está enviando relatos, ¿ok? Vamos pues a la siguiente historia. Dice, tenía unos 13 años cuando esto sucedió. Mi padre es militar y por lo mismo constantemente cambiamos de residencia alrededor del mundo. Cuando estuvimos reubicados en un pequeño pueblo alemán, mis padres fueron a una reunión con otras parejas de militares y yo me quedé en casa, cuidando a mi hermano. La primera parte de la noche estuvo bien, pero alrededor de las 10 de la noche, un grito agudo nos sorprendió. Supuse que era mi hermano pequeño al que tenía un mal sueño, así que fui a ver cómo estaba. Cuando llegué a su habitación, no parecía que estuviera teniendo un mal sueño. Me quedé ahí por un momento para ver si gritaba de nuevo. Él no lo hizo. Alguien más o algo más lo hizo. Todavía estaba en la habitación cuando otro grito vino pero de las escaleras. Evidentemente me asusté. Llamé a mis padres llorando y diciéndoles que volvieran a casa. Simplemente me dijeron que todo estaba en mi cabeza y que fuera a dormir un poco. No me sentía segura con mi hermano pequeño solo en la habitación, así que lo llevé a dormir conmigo. Unos 10 minutos después de que me metí en la cama y que mi hermano estaba ahí acostado también, una puerta se cerró de golpe. Ninguna de las ventanas estaba abierta, así que no era el viento. Decidí ir a buscar lo que fuera que estaba sucediendo con respecto a ese ruido. Traje mi guitarra conmigo para golpear si me aparecía algo por ahí, como si eso fuera a ayudar en algo. No vi nada en el piso principal ni en el de arriba, pero cuando entré al sótano, ahí fue donde lo vi. Había una figura desconocida, estaba acurrucada en la esquina. Era como si fuera de otro tiempo, no sé si me explico, pero no parecía ser de esta realidad. Es más, llegaba a voltear hacia el frente y hacia los lados y era como si no me pudiera ver. Estaba impactada, dice esta pequeña. Por el tamaño yo creo que era un niño, aunque la verdad es que era algo difuso. Era una figura como si fuera un holograma, por decirlo así, pero la figura no era clara. Era como una mancha borrosa muy extraña.
Y aunque me asusté, al mismo tiempo entendí que esa estructura, esa figura, lo que sea que estuviera ahí, no me podía ver. No parecía amenazante, más bien al contrario, daba lástima, por así decirlo. Puedo decir que incluso era algo como traslúcido, como si, insisto, como si no fuera de esta dimensión. Fui a mi habitación y, estando todavía algo impresionada, cerré la puerta y esperé que mis padres llegaran a casa. Me quedé dormida, mi hermano estaba bien. Después, ya que llegaron mis padres, les conté todo. En la mañana siguiente investigué un poco sobre la casa. Esa casa donde vivíamos había sido de una familia que vivió ahí durante el Holocausto. Todos fueron llevados a un campo de concentración en Auschwitz, menos el menor de la familia, que se había escondido en el sótano, pero que perdió la vida por inanición. Nadie le dio de comer ni de tomar y lamentablemente falleció ahí, escondido entre las paredes, completamente solo y de una edad muy pequeña. Una situación de verdad muy tremenda. Estamos casi seguros de que eso que vi era ese pequeño que tal vez todavía se encuentre por ahí. Pero vamos a la siguiente historia. Dice: corría la década de los 70 en el estado de Oregon, cuando me topé con una experiencia que me dejó perplejo. Mi amigo Andy y yo, llevados por la curiosidad juvenil, decidimos adentrarnos a un viejo granero abandonado para capturar su esencia con nuestras fotografías. La quietud de la tarde, a eso de las 2 o 3, solo se veía interrumpida por las aves o algún animal que anduviera por ahí. Andy siempre era muy valiente, muy atrevido, y decidió explorar el interior del granero en busca de tomas interesantes para nuestras fotos. Yo, por mi parte, me quedé afuera ajustando las cámaras sobre los trípodes, mientras enfocaba el halcón que estaba surcando en el cielo encima del granero. Lo seguí con el objetivo de mi cámara de 35 milímetros y justo cuando se deslizaba sobre el viejo edificio, una figura se materializó en la parte superior del techo, visible solo a través del lente de la cámara. Sorprendido, aparté la cámara de mi rostro y miré hacia arriba, pero no había nada. Perplejo, volví a mirar a través del objetivo y ahí estaba, de nuevo, esa enigmática figura. Tomé una serie de fotografías apresuradas y le grité a Andy para que saliera del granero. Señalé hacia donde estaba apuntando mi cámara. Juntos, mirando a través del objetivo de nuestras cámaras, vimos cómo la figura se alejaba del borde del granero, seguida por la sombra de una cuerda, antes de desaparecer por completo. Asustados, decidimos que era hora de volver a casa. Después de aquello, corrimos a revelar las fotografías. Mientras esperábamos, investigamos la historia del granero. Era una biblioteca pública local, lo que había antes en ese lugar. Pero para nuestro asombro, descubrimos que en 1910 una joven se había ahorcado en el techo de ese granero. Al revisar una antigua fotografía de ella, sentimos un escalofrío porque nos dimos cuenta que era la misma chica, la misma forma, la misma figura de aquella experiencia que habíamos visto a través del lente. Vamos al siguiente relato, pero este último relato, el de la cámara, quiero platicarles algo de lo cual aseguran que a través de las cámaras, de los lentes, de las ventanas, de las puertas, se pueden ver experiencias distintas. Ahorita les platico cómo está ese asunto. Dice lo siguiente, el siguiente relato. En una extraña experiencia que tuve en una oficina donde trabajo en el turno de la noche, bajé hacia el baño designado para las mujeres. Este se encontraba inusualmente situado al exterior del edificio de la oficina. Era como una extensión del edificio, de esa fábrica con la que estábamos conectados. Se accede en él descendiendo unas escaleras a través de 2 puertas, una principal que da al corredor y una interna. Atenta a la ubicación de la puerta principal y con el propósito de evitar la curiosidad de algún indiscreto, hay que cerrar la parte del pasillo como de costumbre. Entré, cerré la puerta exterior y la puerta principal. Me senté y solo pasaron unos segundos cuando de repente apareció una sombra y se movió muy rápido a través de las puertas del baño. Se movió muy rápido.
Estaba extremadamente conmocionada. Me sentí en un estado como de shock, pensando que podría ser, pues no sé, alguien que hubiera entrado. El miedo se apoderó de mí tan rápido que mi concentración se vio interrumpida porque de repente empezaron a escucharse una serie de sonidos también en la parte de afuera del baño. Abruptamente me levanté, me arreglé los pantalones y salí corriendo del baño femenino intentando calmarme. Regresé a mi escritorio intentando ocultar el pánico que aún me embargaba, haciendo todo lo posible por fingir normalidad. Decidí guardar silencio, no quería inquietar a mis colegas, la mayoría mujeres jóvenes y alegres. En el perímetro de la oficina se distribuyen 20 cámaras de vigilancia. Los guardias de seguridad han comentado en repetidas ocasiones avistamientos de figuras nebulosas que aparecen solo en el horario específico de las 11 de la noche a las 12 a.m., confirmando que las grabaciones habían sido precisamente a esa hora. Llegué a entrevistar a algunos de los guardias y concordaron que nuestra oficina parecía albergar presencias etéreas. Me pidieron que por favor no comentara mucho al respecto porque pues iban a asustarse algunas personas. Pero el edificio de mi oficina, que tiene 50 años de historia, se encuentra emplazado cerca de las vías del tren. Se sabe que ese fue un escenario de situaciones muy duras, conflictos y otras cosas en el pasado. Hay mucha historia en ese lugar. Quienes deciden trabajar en la noche normalmente les avisan que de repente van a ver experiencias extrañas al estar ahí. En una ocasión, una de mis compañeras llegó a ver esta figura. Era una figura que parecía tener vestido, pero estaba flotando. Curiosamente estaba frente al espejo, como si se estuviera viendo. Hasta el momento, esas experiencias se han seguido repitiendo, pero no ha pasado a mayores. Solamente algunos sustos, dice esta persona. Vamos pues a algunas de estas historias. Miren, hay gente que piensa, gente que está muy enfocada a estudiar los fenómenos paranormales y todo esto. Asegura que las ventanas, las puertas, pero también las rendijas de un lugar, de una pared, las cámaras, ¿sí?, tienen una función también de ver más allá. De hecho, para estas personas dicen, cuando tú cada vez que atraviesas una puerta, una ventana o un lugar así, un arco de un lugar, etcétera, tú estás viviendo como diferentes, como microdimensiones, como si tú pudieras de alguna manera estar en varios lugares a la vez, que están pues como conectados todos unos a otros, ¿no? Por eso dicen que de repente cuando hay un viaje, cuando hay un camino, una carretera, un avión a través del mar, se suelen ver muchas cosas porque estás como atravesando muchas dimensiones al mismo tiempo. En el caso de las cámaras, no es la primera vez que escucho que alguien puede ver algo que no está ahí y que lo verifica varias veces, ¿no? Que pone la cámara y ve una cosa, se la quita y no la ve, la vuelve a poner y la vuelve a ver. O al revés, que tú en la realidad sí la ves, pero en la cámara no la ves, ¿verdad? Eso también puede suceder. A mí me pasó que en una ocasión, a simple vista no se veían unos objetos voladores, pero yo estuve captando la cámara, no estuve observando porque era un paisaje y nada más estaba tomando fotos al azar, así. Y pues al pasarlas a la computadora, una cámara profesional, había una serie de objetos con su sombra y todo que estuvieron volando frente de mí y yo no me di cuenta. No vi ese tipo de fenómeno. En el caso de la persona que viajó a Alemania con su familia y que vivieron en una casa y que vio cosas extrañas, no me sorprende. O sea, Alemania y algunos otros países europeos tienen mucha historia reciente de los últimos 100 años, 150 años. Y yo creo que todavía ahí se impregna esas historias. Para empezar, porque muchos edificios siguen siendo los mismos. Entonces, esas energías muchas veces pueden seguir ahí. Y miren, cualquiera que haya ido de vacaciones a Italia, Alemania, Francia, España, etc., estoy seguro que si ha ido a los edificios antiguos o a los edificios clásicos que van pues como turistas,
sientes cosas distintas, ves y se percibe un ambiente diferente, ¿no? No sé si malo o bueno, simplemente diferente, como si algo hubiera ahí, ¿no? Como si se sintiera palpable la historia, pero igual pasa en edificios de la Ciudad de México, de Guanajuato y de otras regiones, incluso aquí mismo en Monterrey, cuando entras al obispado, claramente hay algo ahí, ¿verdad? Pero bueno, es así, ¿verdad? Depende de dónde estés, como depende de las experiencias que se vieron ahí, pareciera que se acumulan, que siguen, ¿verdad? Que siguen ahí. Aquí en Podcast 78 platicamos, conversamos y contamos historias que nos van enviando ustedes mismos, ¿verdad? Nos pueden enviar en vía audio. Ya no está funcionando ese teléfono, pero abajo en la descripción sí está nuestro ¿cómo se llama? Nuestro correo electrónico, ¿sí? No está funcionando el teléfono, no tenemos ahorita ese número, se nos volvió a descomponer el teléfono y bueno, es el teléfono que usamos específicamente para los relatos, ¿verdad? Entonces, pues de momento no está funcionando, ¿verdad? Pero sí nos pueden enviar ustedes a través, pues, de aquí mismo del correo electrónico o también conectándose directamente por los comentarios. Ahí, pues, también nos pueden enviar un relato, una experiencia, y esta pues la vamos a ir agregando a los relatos que ustedes nos envían, ¿ok? Bueno, pues esto es Podcast 78, les agradezco mucho su compañía y el día de mañana aquí estamos con más experiencias, con más relatos. Envíenos alguna experiencia, algún relato, si te sucedió algo a ti, algún familiar, algún amigo, pues aquí lo estaremos contando. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Hasta pronto.